Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer 1 Samuel 17 del 1 al 58. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces el campamento de los filisteos un paladín, cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, jabalina de bronce, entre sus hombros el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; y el tercero, Sama. Y David era el menor. Y siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira, tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas cuidando de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla, y los filisteos ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat y filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia, tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará a su hija Exmira de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? ¿Quitare el aprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo respondió las mismas palabras, diciendo: así hará el hombre al que venciere. Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David, y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado
aquellas pocas ovejas en el desierto. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero de hablar? Y apartándose de él hacia otro, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaban algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería, lo mataba. Fuese el león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente, añadió David. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, y él también me librará de las manos del filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espalda sobre sus vestidos y aprobó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego al filisteo David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová, de los ejércitos, del Dios del escuadrón, de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, que hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre los filisteos, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego de los de Israel, y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Lecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón, y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. David tomó la cabeza de los filisteos y la trajo a Jerusalén, para las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven?
Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Mire qué historia más impresionante, y hasta con ganas de seguir leyendo la historia. Mire cómo llegaron los filisteos, cómo los filisteos tenían ese su paladín, ese su gigante. Mire, para mañana yo voy a investigar el peso de lo que él cargaba en armas, en casco, porque ahí menciona una unidad de medida que no entiendo, pero vamos a investigarla, ¿verdad? Para entender lo que cargaba y su estatura real comparado con algo que nosotros podamos entender en esta época. Más sin embargo, mire, qué interesante cómo Saúl, que ya era grande, cómo el ejército de Israel con miedo, más sin embargo, llegó David con una fe, con una confianza, pero ¿sabe qué? Con algo que se les olvida a la mayoría de deportistas, a la mayoría de guerreros, a la mayoría de presidentes, con una estrategia. La estrategia hace la diferencia. David no iba a pelear con este gigante de la forma tradicional. David era especialista en enfrentarse a osos, a leones, a lobos, a lo que se le pusiera enfrente, y siempre salía victorioso. Número 1, le daba el lugar a Dios, porque él sabía que no era por su fuerza, era porque Dios estaba con él. Y en esta oportunidad, mire la forma de presentarse más impresionante de David, porque el otro le dice que lo va a matar, pero David le dice, mire la forma, vuelva usted a escuchar este audio, y la forma a quién representa David, ¿verdad? A quién representa, y además le declara lo que va a pasar en el futuro. Porque le dice, Dios hoy me va a entregar a tu persona, y hoy las aves del cielo estarán comiendo tu cuerpo y las bestias de aquí también. Y además te voy a volar la cabeza. Exactamente como pasó. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Es que la batalla no fue como el gigante pensó, con fuerza, con su espada. Fue con estrategia. Y esa estrategia, pues básicamente Dios había preparado a David para ese momento. Y mire, interesantísimo porque normalmente cuando vemos estos personajes de la Biblia tan importantes, podemos ver que David no era grande, David no era fuerte probablemente, y todo el mundo cuando lo miraba no pensaba que David tuviera esa confianza en él, que esa es otra palabra clave en esta época. Nosotros no tenemos confianza en nosotros. Entonces, cuando uno tiene confianza, sabe con quién va, de la mano de quién va, y además escucha a Dios y lleva la estrategia, ay Dios mío, así como pasó con Goliat, terminan cayendo los gigantes. Entonces, mire, una gran lección para poder volver a leer y estudiar el carácter, la valentía, la fe, la estrategia, la actitud, el coraje de David, pero sobre todo la misericordia de Dios para prevalecer en medio de las dificultades a través del amor a su pueblo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por todos los pecados que cometimos, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de poder leer estos textos tan hermosos de cómo tú preparas a tu pueblo, cómo tú preparas a tu gente, cómo tú escoges a tus guerreros, que no necesariamente son los más grandes, los más fuertes, sino aquellos que están dispuestos a dar el paso adelante. Vamos a darte gracias, Señor, por todo lo que tú haces por nosotros. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.